Estamos sobre la serie Las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, y hoy nos toca estudiar a la segunda carta, que es la carta dirigida a la iglesia que estaba en Esmirna. Entonces el tema de esta tarde es Esmirna, la iglesia fiel hasta la muerte. A manera de introducción, la iglesia que estaba en Esmirna fue fundada por el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, quien también escribe el libro de Apocalipsis. Esmirna se encuentra en lo que hoy es la actual Turquía, y era una ciudad muy próspera en Asia. Fíjense, a Esmirna se le conocía como el orgullo de Asia. En Esmirna había una colina muy grande, y en la cima de esa colina se construyeron templos paganos que formaban juntos un tipo círculo o una corona. Por eso a Esmirna también se le conocía como la corona de Asia. O sea, era una ciudad muy prominente, muy rica, muy próspera, con mucho comercio, con mucho paganismo también. De hecho, Esmirna era uno de los centros principales de adoración al emperador. En el gobierno del emperador Tiberio César, escucha lo que hicieron: construyeron un templo en honor a Tiberio, y Tiberio ordenó que toda la ciudad lo debía adorar y proclamar: César es el Señor. Imagínate. Y quienes no proclamaban César es el Señor, se les consideraba como rebeldes. En ese contexto se escribe la carta que va dirigida a la iglesia de Esmirna, una iglesia en una época donde estaban siendo perseguidos a causa de su fe, estaban siendo molestados a causa de su fe, estaban sufriendo a causa de su fe. Pero los cristianos de Esmirna entendieron esto, que yo quiero que también nosotros nos quede bien claro en nuestro espíritu. Con todo y sufrimientos, con todo y pruebas, con todo y luchas, con todo y adversidades, la vida en Cristo siempre será mejor que la vida fuera de Cristo. Una vez más te lo voy a decir: la vida en Cristo siempre será mejor que la vida fuera de Cristo. Amén. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. La vida en Cristo siempre será mejor que la vida fuera de Cristo. Y la iglesia de Esmirna entendió esto, que estás mejor con Cristo que fuera de Cristo. Y ellos se quedaron con Cristo a pesar de las dificultades que eso implicaba. Se quedaron con Cristo a pesar de lo hostil que podían estar atravesando. Se quedaron con Cristo a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento. Ellos se quedaron con Cristo, y Cristo les manda una carta que comienza en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Lo primero que Jesús hace es presentarse. Recuerden que en todas las cartas vamos a encontrar que Jesús primero hace una presentación. Hace 8 días lo vimos en Éfeso. Él dice: yo soy el alfa y el omega. Ahora aquí Jesús se presenta diciéndole a esta iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto pero ahora estoy vivo. Eso está hablando de dos extremos. Escucha, dos extremos: lo primero y lo último, la vida y la muerte. ¿Por qué Jesús se presenta así? Por una buena razón. Esmirna, escucha esto, Esmirna era una iglesia que estaba viviendo un momento muy difícil. De hecho, Esmirna significa mirra, y mirra es un perfume que para despedir su aroma tiene que ser triturado. Y esta iglesia de Esmirna estaba siendo triturada a causa de su fe, estaba siendo martirizada a causa de su fe. Y ellos vivían en dos extremos. Por un lado, el extremo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia había amor, estaban unidos, se apoyaban, se cuidaban, se procuraban. Pero cuando ellos salían de la iglesia, lo que encontraban de parte de la ciudad era persecución, odio hacia ellos, hostilidad, desprecio. Eran dos extremos. Por un extremo, dentro de la iglesia
había amor, unidad, hermandad, pero cuando ellos salían de la iglesia, la ciudad los odiaba, los perseguía, los tenía mal vistos a causa de su fe, no los querían, los estaban matando, los estaban encarcelando. Y viene Cristo y, aprovechando esa situación, dice: hey, yo soy el Señor de los extremos, soy el primero y el último. En otras palabras, estés viviendo tu mejor momento o estés viviendo tu peor momento, yo estoy ahí contigo, te dice Jesús. Pero luego les dice: también soy el que estuvo muerto, pero ahora estoy vivo. Sabes, en Esmirna muchos cristianos estaban muriendo a causa de su fe. Y viene Jesús y les dice: hey, iglesia, yo también morí, pero ahora estoy vivo. Y si tú vives para mí, cuando mueras, cuando te llegue la muerte, no te llegó tu fin. Cuando te llegue la muerte, lo que te va a llegar es tu pase a otra vida. ¿Cuál vida? La vida eterna en el paraíso de Dios. Dale un aplauso al Señor. Eso le espera al cristiano que está en Cristo. Dice la Biblia: el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando mueres en Cristo, tu fin no es la muerte, tu fin es Cristo Jesús en el paraíso de Dios. Jesús dice: morí, pero volví a vivir. Si tú mueres en Cristo, vivirás por toda la eternidad en la vida eterna en el paraíso de Dios. Luego de introducirse, ahora vamos a ver el tipo de sufrimiento, escuchen, que estaba atravesando esta iglesia. No por pícaros, no por canallas, estaban sufriendo a causa de su fe. Eso ya tiene una enseñanza. A veces ser cristiano te va a traer sufrimiento. Y esta iglesia estaba sufriendo por Cristo. ¿Por quién estaban sufriendo? No estaban sufriendo por el novio, no estaban sufriendo por la novia, estaban sufriendo por Cristo. Era un sufrimiento a causa de su fe, por retener su fe. Recuerden, había un mandato: si tú no declaras César es el Señor, te vas a la cárcel. Ellos tenían que escoger entre decir Jesús es el Señor o decir César es el Señor. Y esta iglesia se aferró y se mantuvo fiel, y ellos no declaraban César es el Señor, ellos declaraban Jesús es el Señor. Y eso les estaba costando la persecución, la hostilidad de la ciudad, que se les tuviera como criminales. Y entonces Jesús les envía esta carta que comienza en el versículo 9 y les dice, en el versículo 8 y en el versículo 9 les dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo tú eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Wow, 3 cosas le dice Jesús a esta iglesia. Primero le dice: iglesia, conozco tus sufrimientos. Escucha, Jesús conoce tu sufrimiento. Yo sé que algunos literalmente sufren para poder estar en la casa de Dios. Sufres la burla en tu casa, ya se va el hermanito, ya se va el aleluya, ya se va el loco ese. Yo no sé, yo estoy seguro que algunos de ustedes sufren por estar aquí. Te cuesta la burla, la crítica, el desprecio. Y sé que muchos de los que estamos aquí no lo vemos ni lo sabemos, pero Jesús sí lo sabe. Y Él dice: yo conozco tu sufrimiento. Ahora, ustedes tienen que saber que esta iglesia realmente estaba sufriendo en esta época. Miren, para que tengan una idea de lo que estaba enfrentando la iglesia de Esmirna, imagínense que era un caso como el que pasaron los judíos bajo el régimen nazi. La mayoría sabemos, los nazis le quitaban sus posesiones a los judíos, los echaban a la cárcel, a los campos de concentración, los mataban, los usaban como experimentos. Algo similar estaba pasando en la iglesia de Esmirna cuando Jesús les escribe esta carta. Yo sé, iglesia, que estás sufriendo. Lo segundo que les dice: conozco tu pobreza. Ahora, digan conmigo: pobreza. Cuando alguien está pasando problemas económicos, le decimos normalmente una de 2 cosas: ten fe, ¿verdad? Es que tienes que tener fe que Dios te va a proveer. O lo segundo: es que échale ganas al trabajo, ¿verdad? Dinero siempre hay, pero hay que trabajarle duro. Porque normalmente pensamos que cuando alguien no tiene dinero es porque o no está teniendo fe
o no tiene ganas de trabajar. Y en algunos casos sí es así, ¿verdad? Algunos sí están pasando penas porque no les gusta trabajar o porque no están honrando a Dios. Ahora, esta iglesia era una iglesia que estaba pasando pobreza material. Sin embargo, ellos honraban a Dios y eran buenos trabajadores, pero encima de eso estaban pasando un momento de pobreza material. Dato más interesante: Esmirna no era una ciudad pobre. Esmirna era una ciudad muy próspera. Era uno de los puertos más poderosos de Asia. La gente en Esmirna era gente adinerada. Por eso Esmirna era muy suntuosa, era gente muy orgullosa, egocéntrica por el nivel de vida que había en Esmirna. La mayoría de gente tenía dinero, era un puerto comercial, se movía mucho dinero. Si tú vivías en Esmirna y no tenías dinero, era por una de dos razones: o porque no te gustaba trabajar, o porque no te dejaban trabajar ahí. ¿Y saben qué? La iglesia de Esmirna era pobre porque los de Esmirna no los dejaban trabajar, no los dejaban hacer negocios, no los dejaban vender, no los dejaban comprar. ¿Por qué? Por su fe en Cristo Jesús. ¿Eres cristiano? Contigo no hago negocios. ¿Eres cristiano? Te cierro tu local. ¿Eres cristiano? Córranlo de la empresa. Esta gente, escucha esto, esta gente estaba pasando pobreza porque amaban a Jesús más que a sus negocios. Amaban a Jesús más que a su profesión. Amaban a Jesús más que a sus ingresos. Ahora, recuerden que esos cristianos, no solo la ciudad no hacía negocios con ellos, sino que además los perseguían, les quitaban sus casas, se quedaban con sus negocios, se quedaban con sus posesiones. Esta iglesia lo estaba perdiendo todo materialmente, con tal de conservar su fe en Cristo Jesús. Ahora, qué sorprendente que a una iglesia que es pobre materialmente por causa de Cristo, Jesús viene y les dice: aunque eres pobre, eres rico. Yo quiero decirte de parte de Jesús: si tienes a Jesús en tu corazón, aunque seas pobre, eres muy rico. Yo le hubiera aplaudido a Jesús por eso. Eres rico. Esto nos enseña que Jesús ve la riqueza diferente a como nosotros lo vemos, porque para la mayoría de los hombres, riqueza es sinónimo de material, algo material, dinero, terrenos, etcétera. Pero aquí esta iglesia no tenía ni terrenos, ni dinero, ni trabajo. Lo estaban perdiendo todo por causa de Cristo. Pero Jesús les dice: aunque eres pobre, eres rica. Aunque eres pobre, eres rico. Porque ellos no tenían cosas, pero tenían a Cristo. No tenían cosas, pero estaban llenos del amor de Dios. No era una iglesia próspera económicamente hablando, por el contexto que estaban atravesando de persecución, pero era una iglesia que se amaban entre ellos. Y Jesús le dice: eres rica porque tienes amor, eres rica porque amas a tus hermanos en la fe, eres rica porque están unidos en esta tribulación, eres rica porque tenemos una relación tú y yo, iglesia. Quiero decirte, si tienes una buena relación con Dios y tienes una buena relación con tus seres amados, tú eres un cristiano rico, muy rico en Cristo Jesús. Amén. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Ahora, escucha, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Tienen dinero, pero no tienen el amor de su familia. Tienen dinero, pero no la paz de Dios en sus corazones. Tienen dinero, pero no pueden descansar. Tienen dinero, pero no tienen una conciencia tranquila. Es gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. No confundas prosperidad con riqueza. El mundo te puede prosperar, pero solo Dios te puede enriquecer. Ahora, claro, la riqueza de Dios incluye el aspecto material, pero va mucho más allá. Y Dios le dice a esta iglesia: conozco tu pobreza, pero encima de tu pobreza tienes mucha riqueza en tu corazón. Y lo tercero que les dice es: sé cómo te calumnian. Sé cómo te calumnian. ¿Sabes qué es una calumnia? Una mentira, un falso. Miren, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, eran cristianos cuyo Jesús era de descendencia judía. Entonces los judíos que no eran cristianos no querían quedar mal con los romanos y que los romanos llegaran a pensar: los judíos también creen en Jesús porque Jesús era judío.
Entonces los judíos, para marcar que había una diferencia entre ellos y los cristianos, comenzaron a difamar a los cristianos, para que los romanos vieran y dijeran: no, los judíos no están con los cristianos por todo lo que dicen de ellos. Entonces los judíos que no creían en Jesús en esta época comenzaron a inventar un montón de mentiras acerca de la iglesia cristiana. Por ejemplo, la iglesia cristiana pues participaban de la comunión, comían la carne de Cristo, bebían la sangre de Cristo en un acto simbólico, como Jesús lo enseñó. Entonces los judíos se agarraban de eso para decirle a la gente: esos cuates son caníbales, se comen entre ellos y se toman su sangre. Los cristianos decían que eran miembros los unos de los otros y que se amaban entre ellos. Los judíos tomaban esas declaraciones e iban y decían: estos son una orgía, son una secta de orgía, se intercambian entre ellos, se juntan, se ocultan para hacer un montón de perversiones sexuales. Estos cristianos no iban a los templos paganos, no entraban a los templos paganos. ¿Qué decían los judíos? No entran porque son brujos. Ahora imagínate toda la ciudad que creía estas mentiras. ¿Cómo veían a un cristiano? ¿Como un caníbal? ¿Como una persona depravada? ¿Y como un brujo? ¿Sabes que en esta época, en este contexto, habían 10 edictos de persecución contra cristianos aprobadas por diferentes emperadores? 10 edictos de persecución de emperadores contra estos cristianos. Y viene Jesús y les dice: yo sé lo que están diciendo de ti, conozco la difamación que se ha levantado por mi causa. Esta era una iglesia que estaba sufriendo por causa de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 10, Jesús le dice algo a la iglesia que yo no sé cómo lo hubiéramos tomado tú y yo, porque es una iglesia que ya está sufriendo por Jesús, ya está sufriendo tribulación, está sufriendo pobreza, está sufriendo calumnias por causa de Cristo. Y viene Cristo y en el versículo 10, mira lo que le dice Jesús. En el versículo 10 le dice Jesús, versículo 10: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. O sea, a ver, espérate, Jesús, si ya estamos sufriendo, ¿cómo que no tenga miedo de lo que voy a sufrir si ya estoy sufriendo? Es como que Cristo les dice: estás sufriendo persecución, pobreza, calumnia, pero necesito que aguantes un poco más. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Cristo está preparando a esta iglesia para decirle: sé que estás sufriendo, pero vas a sufrir un poco más. Y esto nos enseña algo que yo quiero dejárselo en claro a todos ustedes. Ser cristiano a veces te va a traer sufrimiento. A veces te va a tocar sufrir por causa de Cristo. Si a ti te dijeron: el día que recibas a Jesús todos tus problemas se van a terminar, te mintieron. Hay problemas que sí se terminan el día que conoces a Jesús, pero hay otros problemas que comienzan el día que conoces a Jesús. Y te voy a decir algo: el cristianismo no siempre es el camino más fácil, pero siempre será el mejor camino. ¿Ustedes son la iglesia de la mañana o de la tarde? Porque los veo medios como que... Lo voy a decir otra vez: el cristianismo no siempre es el camino más fácil, pero el cristianismo siempre será el mejor camino. No siempre va a ser fácil, pero siempre será el mejor. Jesús no dijo que ser cristiano fuera fácil. Es más, Jesús dijo: hay dos caminos, solo dos. ¿Cuántos? Dos. Uno es ancho, es fácil de transitar. Dice Jesús: muchos van por ese, pero lleva a la perdición. El otro camino es angostito, cuesta transitarlo, hay que sacrificarse, hay que aguantar las burlas, las críticas, negarse a uno mismo, pero ese camino lleva a la vida. Ser cristiano no es el camino más fácil, pero sin duda alguna es el mejor camino. Y quiero decirte, por mucho que estés sufriendo por causa de tu fe, estás en el mejor camino. Amén. No te salgas del camino correcto. Esta palabra es para nosotros. A veces vamos a sufrir por causa de Cristo. Es más, quizá algunos ya están sufriendo por causa de Cristo, y quizá esta palabra te diga: estás sufriendo y vas a sufrir un poquito más.
Pero no tengas miedo, dice Jesús, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Y si Jesús dice que no tengas miedo, es porque Jesús sabe algo que tú no sabes, y Jesús conoce algo que tú no conoces, y Jesús mira algo que tú no estás mirando. Por eso te dice no tengas miedo, porque Él tiene el panorama completo, Él tiene el cuadro completo, la imagen completa. Él sabe cómo termina tu vida. Y si Él te dice que no tengas miedo, aunque hoy estés sufriendo por su causa, perdiendo por su causa, afligiéndote por su causa, si Jesús dice no tengas miedo, es porque vas a terminar bien en Cristo Jesús. Amén. Vas a terminar bien en Jesús. Ahora Jesús les habla del sufrimiento que viene. Versículo 10, Jesús les dice: te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Mira, es una iglesia que ya tiene tribulación, tiene pobreza, tiene calumnias, y ahora viene cárcel por causa de Cristo. ¿Cuántos aguantaríamos eso? Algunos diríamos: no, Señor, yo pinto mi raya hasta aquí. Ahí ya no le entro yo. Yo aguanto la persecución, aguanto la calumnia, aguanto la pobreza, pero cárcel no, Señor. Yo, si tengo que escoger entre mi libertad y confesarte, Señor, perdón, pero yo escojo mi libertad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por Cristo Jesús? Ahora, si me vuelven a poner el versículo, por favor, noten algo muy interesante que Jesús revela. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, ¿quién? No dice tu suegra, no dice tus cuñados, no dice tu jefe, no dice tus vecinos. ¿Quién dice Jesús? El diablo los meterá en la cárcel. ¿Qué nos está revelando Jesús? Que detrás de todo problema, detrás de todo ataque, ¿quién está? El diablo. Por eso un cristiano debe hacer constantemente guerra espiritual, porque detrás de todos tus ataques está el diablo. Tu problema es creer que el problema no es el diablo, sino tu esposa, que el problema no es el diablo, sino tu vecino. El enemigo no es tu esposo, mujer, el enemigo es el diablo. A él hay que reprender. Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo para que no saque ventaja sobre nosotros. Algunos dicen: es que tú en todo metes al diablo. Pues es que el diablo está metido casi en todo. Hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay que hacer guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Reprender al diablo en el nombre de Jesús, porque detrás de todos los ataques está el diablo. Y Jesús le dice a esta iglesia: el diablo, Jesús le dice: yo voy a permitir que el diablo, algunos de ustedes, los meta a la cárcel. Ahora, ¿qué podemos hacer si estamos sufriendo por causa de nuestra fe? Porque Esmirna es la iglesia fiel hasta la muerte. Es una iglesia que está sufriendo pero está aguantando. Es una iglesia que está sufriendo pero no niega su fe. Es una iglesia que está sufriendo pero no se echa para atrás. Ahí está con Cristo Jesús. Y Jesús les dice 3 cosas para animarlos a que sigan adelante, y que te quiero compartir en los 7 minutos que me quedan. Número 1, el sufrimiento no te destruye, pero te pone a prueba. El sufrimiento no te destruye, pero te pone a prueba. Noten una vez más lo que Jesús les dice en el verso 10: te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. No dice Jesús: hey, el diablo te va a atacar para destruirte. No, Jesús dice: yo voy a permitir un ataque del diablo para ponerte a prueba. Los sufrimientos no te pueden destruir, pero te pueden probar. Escucha, el sufrimiento no pone a prueba quién es Dios. El sufrimiento pone a prueba quiénes somos nosotros. En el sufrimiento se revela quién realmente somos. ¿Dónde se muestra realmente si amas a tu esposa, a tu esposo? En el sufrimiento. Cuando no hay trabajo, cuando llega la enfermedad, cuando llegan las tensiones, ese sufrimiento revela realmente si en tu corazón hay amor. El sufrimiento revela qué llevamos por dentro. El sufrimiento no revela quién es Dios, nos revela quiénes somos nosotros, qué hay dentro de nosotros. Por eso Dios permite el sufrimiento, para ponernos a prueba. Dios no aprende nada nuevo al ponernos a prueba, pero nosotros podemos aprender mucho en cada sufrimiento.
Los sufrimientos Dios los permite para probar nuestro corazón. Podemos aprender en el sufrimiento qué hay en nuestro corazón, por qué servimos a Jesús, por qué venimos a la iglesia, por qué decimos ser cristianos. El sufrimiento nos revela todo eso. Número 2, el sufrimiento es por un tiempo limitado. Sigue diciendo el versículo 10: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Esto es interesante porque Jesús le dice a la iglesia: hey, algunos piensan que esto es literal, estos 10 días son literales, que fueron 10 días de una persecución pero feroz, inhumana. Otros piensan que los 10 días son solo una representación espiritual de un tiempo. Lo que sí es cierto es que los 10 días nos enseñan algo. El sufrimiento tiene fecha de inicio, pero también tiene fecha de vencimiento. Quiero decirte algo de parte de Jesús hoy: tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Ese sufrimiento no va a durar para siempre. Jesús, así como le puso fecha de inicio, Jesús al sufrimiento también le puso fecha de vencimiento. Así que ánimo, iglesia, ese sufrimiento no va a durar para siempre. Si Cristo dijo 10 días, aunque los hombres digan 15 días, no va a durar más de 10 días. Amén. Y así son los sufrimientos por causa de Cristo. Algunos Jesús dice 10 días, en otros quizá Jesús te dice 3 meses, a otros quizá 10 años. No lo sé. Pero tu sufrimiento tiene fecha de inicio, pero también tiene fecha de vencimiento. Así que ánimo, porque vas a salir de ahí en el nombre de Jesús. Número 3, este tercer punto, necesito que lo repitan conmigo en voz alta. Ahí está en la pantalla, vamos a decirlo todos en voz alta. Ese tercer punto, ¿cómo dice? Hay recompensa por permanecer fieles a Jesús en medio del sufrimiento. Amén. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Por permanecer fieles a Jesús en medio del sufrimiento. Apocalipsis 2:10 termina Jesús este verso diciéndoles: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta dónde estás dispuesto a serle fiel a Jesús? ¿Qué te pararía de serle fiel a Jesús? Jesús nos dice aquí cuál debe ser el límite de nuestra fidelidad: la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a premiar con la corona de la vida. Si me ayudas con el piano, por favor, Ismael. Noten esto. Recuerden que Esmirna era conocida como la corona de Asia. Además, el símbolo de la corona para el Imperio Romano era muy importante. El símbolo de la corona lo usaba gente poderosa, gente campeona, gente de influencia. El símbolo de la corona lo usaba el César, lo usaba la alta élite, lo usaban en los trofeos cuando concursaban los atletas y ganaban. Ahí en el trofeo estaba el símbolo de la corona. El símbolo de la corona en Roma era símbolo de poder, de influencia, de valor. Y muchos en Esmirna podían acceder a ese símbolo, a esa corona. Pero escucha esto, pero un cristiano en Esmirna, escucha esto que te digo: un cristiano en Esmirna jamás podría obtener una corona de Esmirna, porque para Esmirna un cristiano era una escoria. Para Esmirna un cristiano era alguien que no valía, alguien que no contaba. Un cristiano en Esmirna no podía tener acceso a buenos negocios. Un cristiano en Esmirna no podía llegar a la élite. Un cristiano en Esmirna no podía entrarle a los concursos. Un cristiano en Esmirna no podía llegar a altos puestos de influencia, porque Esmirna veía a los cristianos como escoria por causa de su fe. Y viene Jesús y le dice a esta preciosa iglesia, le dice: aunque aquí en la tierra te consideren perdedor por servirme, aunque aquí en la tierra te consideren loco por servirme, aunque aquí en la tierra estés perdiendo contratos por tu honestidad y por tus principios cristianos, aunque en esta tierra te llamen homofóbico por no aceptar ideologías aberrantes que están en contra de mi palabra, aunque en esta tierra te corten contratos,
negocios, te haga a un lado tu familia por mi causa, dice Jesús, y te pierdas de ciertas coronas que los hombres pueden dar. Quiero decirte esto: yo te voy a dar una corona que vale mucho más que cualquier corona que te puedan dar los hombres. Esa corona es la corona de la vida eterna. Quizá no la vas a ganar aquí, pero la vas a ganar, te dice Jesús, en la vida eterna. Ahora, ustedes tienen que entender que esta carta está dirigida a una iglesia que está sufriendo mucho por causa de Jesús, que están siendo perseguidos, encarcelados, asesinados. La historia dice que estos cristianos sufrieron persecuciones poco humanas. Les arrancaban las uñas, los colgaban de los dedos pulgares por días. Algunos los cosían con pieles de animales y luego se los aventaban a los toros para que los toros los cornearan y los aventaran de un lado a otro. A otros de estos cristianos les ponían camisas de cera y luego les prendían fuego y los colocaban en postes como antorchas humanas en los jardines del emperador. A otros los echaban al circo romano y luego liberaban leones hambrientos para que se los devoraran. O aparecían los gladiadores con sus espadas para hacer los pedazos a estos cristianos. Eran cristianos que estaban sufriendo realmente por Cristo Jesús. Policarpo, el obispo de Esmirna. La historia dice que Policarpo era el pastor de Esmirna. El fundador fue Juan el apóstol, pero Juan dejó a Policarpo como pastor de Esmirna. Policarpo sufrió una grande persecución juntamente con la iglesia a causa de su fe. Cuando ya Policarpo era anciano, la persecución arreció y él tuvo que esconderse. Pero dice la historia que un niño descubrió la casa en la que se escondía y fue a acusarlo. Y entonces enviaron unos romanos para arrestar a Policarpo. Y cuando esos romanos llegan, esos soldados llegan a la casa donde estaba Policarpo, dice la historia que Policarpo los invitó a cenar. Le dice: sí, está bien, yo voy con ustedes, pero antes vamos a cenar. Y estando ahí en casa de Policarpo cenando, dice la historia que Policarpo les pidió 1 hora para poder orar. Y se puso a orar tan intensamente y con tanta pasión que dice la historia que los soldados que estaban ahí se sentían compungidos, se sentían incómodos y no tenían el valor para llevarse a Policarpo. Era tan fuerte la presencia de Dios. Pero al final se lo llevan con el procónsul y cuando está delante del procónsul y este tipo lo ve, ya un hombre anciano sin fuerzas, en un acto de misericordia le dice: te voy a dejar libre. Pero niega a Jesús, blasfema contra Cristo. ¿Y saben qué respondió Policarpo? Su respuesta es muy famosa en aquellos que la conocen. Policarpo le respondió al procónsul: durante 86 años he servido a Jesús y nunca me ha hecho ningún daño, nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a negar a Jesús si Él nunca me ha hecho mal? Y entonces lo llevan a la hoguera. En aquellos días la gente que era quemada la clavaban a los postes para que no se moviera. Policarpo les dijo: no me claven, les prometo que no me voy a mover. Lo ponen en el poste, le ponen la leña, el combustible y le prenden fuego. Y dice la historia que sorprendentemente el fuego rodeó a Policarpo, pero no lo tocaba y no lo quemaba. No sorprendentemente, milagrosamente, porque es el Dios que tenemos. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y entonces cuando veían que el fuego no le hacía daño a Policarpo, el procónsul le ordena al verdugo: traspásalo con tu espada. Y el verdugo saca la espada y se la clava a Policarpo. Y dice la Biblia que comienza a salirle tal cantidad de sangre que esa sangre apagó todas las llamas. Y ahí terminó Policarpo su vida en la tierra, pero comenzaría una mejor vida con Cristo en la eternidad. Ese era el tipo de cristianos de esta iglesia. Cristianos que estaban siendo perseguidos a causa de su fe y preferían morir
antes que negar a Jesús. Preferían perder sus posesiones antes que perder a Jesús. Preferían perder amistades antes que perder a Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿hasta dónde estás dispuesto a serle fiel a Jesús? Porque hoy veo una iglesia de gente que con muy poco se quiere rendir. Veo una iglesia que quiere un cristianismo cómodo. Quieren seguir a Jesús pero que no les cueste. Quieren seguir a Jesús pero sin sufrimiento. Quieren seguir a Jesús pero no están dispuestos a que los persigan. No están dispuestos a ser odiados por causa de Cristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser fiel a Jesús? Porque te voy a decir algo: hasta que no estás listo para morir por Cristo, no estás listo para vivir para Cristo. Hasta que estás listo para morir por Cristo, en ese momento tú estás listo para vivir para Cristo. Y esta gente de Esmirna murió a causa de su fe. Saben que de las 7 iglesias, escuchen esto, de las 7 iglesias que estaban en Asia de aquel entonces, de las 7 iglesias, hoy en día, en el único lugar donde existen iglesias cristianas, ¿dónde crees que es? En Esmirna. ¿Sabes? Esmirna se conoce como la ciudad infiel, porque la mayoría de la gente en Esmirna no siguen el Islam, siguen a Jesús, siguen a Cristo. Porque hubo una iglesia que estuvo dispuesta a decir: nos quedamos con Cristo. Y si tenemos que morir por Él, y si tenemos que ir a la cárcel por Él, y si nos van a quitar nuestras tierras por Él, si nos van a quitar nuestra riqueza por Él, que lo perdamos todo, pero no vamos a perder a Cristo. Y cuando tú estás dispuesto a morir en fe, escucha esto: un cristiano que muere en fe engendra una generación que vive en fe. Un cristiano que muere en fe engendra una generación que vive en fe. Yo quiero animarles a que seamos fieles a Jesús. Estoy leyendo un libro que me ha apasionado, me ha cautivado. Se llama Los Mártires de Fox. Está increíble ese libro. Es un libro que narra todas las persecuciones de la iglesia cristiana que comienzan en el libro de Hechos. Históricamente la persecución cristiana comienza en Hechos con la muerte de Esteban. Ustedes lo han leído cuando lo matan a pedradas. De ahí para acá, toda la persecución que ha sufrido la iglesia, que han muerto a causa de su fe. Esto me lleva a preguntarme a mí: yo no sé si voy a tener una muerte natural, si voy a morir bien, o yo no sé si voy a morir como mártir. Tampoco tú lo sabes, porque déjame decirte esto: hoy ser cristiano es fácil, hoy, pero mañana las cosas pueden cambiar. Mañana las cosas pueden ser diferentes. Y puede que mañana se diga: todo aquel que crea, predique, profese lo que dice la Biblia, se le va a tachar como rebelde al gobierno y la sentencia es cárcel. Las cosas pueden cambiar el día de mañana. ¿Qué vas a hacer si mañana hay una persecución? ¿Qué vas a hacer si mañana te ponen a elegir entre Jesús y tu libertad, entre Jesús y tu vida? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser fiel a Jesús? Porque sabes, en esta carta Jesús le dice a la iglesia: sé fiel. Le está diciendo: decídelo hoy. No esperes a que mañana venga una persecución. No esperes a que mañana las cosas se pongan difíciles. Hoy decide que me vas a amar, que me vas a servir, que me vas a ser fiel. Venga lo que venga, pase lo que pase, y yo te daré la corona de la vida eterna. Decide hoy. Saben, iglesia, yo no sé si siempre voy a poder proclamar abiertamente y con libertad mi fe en Jesús. No sé si siempre se me va a permitir hablar abiertamente de Cristo, de sus principios, de su palabra. Pero yo he decidido que si mañana las cosas se ponen difíciles, venga lo que venga, pase lo que pase, yo he decidido que voy a ser fiel a Cristo Jesús, porque quiero la recompensa de Jesús. Y termina Jesús diciendo, los dejo en paz con esto. En Apocalipsis 2:11 Jesús termina la carta diciéndoles: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Pónganme mucha atención, porque a veces como que se nos olvida esto, y quiero recordárselos hoy. De verdad, adultos y jóvenes,
Algunos cristianos nuevos quizá ni han escuchado de esto. La segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Apocalipsis 20:21 lo puedes leer en tu casa. Juan ahí describe lo que es la segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego eterno. El lago de fuego eterno existe, es real, lo creas o no existe. El lago de fuego eterno Dios lo creó, no para ti. El lago de fuego eterno Dios lo creó para el diablo y sus demonios. Ahí Dios va a enviar al diablo y a los demonios cuando llegue el fin de los tiempos, en el lago de fuego. Y en ese lago van a arder por toda la eternidad. Una vez que llegas ahí, nadie te puede sacar. Es como el cielo y el infierno. Si tú mueres en Cristo y te vas al cielo, nadie te puede bajar del cielo. Pero también si te vas al infierno, nadie te puede sacar del infierno. Y Jesús dice a los que sean, escucha, a los que sean fieles hasta la muerte y salgan vencedores, no tienen que preocuparse, porque no van a sufrir la muerte segunda. Quiero decirte esto, escúchame con atención, por favor. No le tengas miedo a la primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte natural, la del cuerpo. Porque esa muerte solo puede acabar con tu cuerpo, nada más. Tenle miedo a la segunda muerte, porque esa muerte puede destruir tu alma en el lago de fuego. Y te diré algo, Jesús aquí está diciendo que la segunda muerte la van a librar los que sean fieles. Te digo algo, hay muchos cristianos que tienen amantes espirituales, aman a Jesús, pero todavía aman al mundo. Aman a Jesús, pero todavía aman los vicios. Aman a Jesús, pero todavía aman los antros. Aman a Jesús, pero todavía aman la pornografía. Aman a Jesús, pero tienen amantes espirituales. Eso se llama infidelidad. Y temo que si tú eres un tipo de ese cristiano, temo que corres riesgo de irte a la muerte segunda. Ese es un llamado de Jesús para decirte: tienes que ser fiel. Tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a agradar? ¿A quién vas a servir? Esta iglesia me encanta porque nos enseña que hemos sido llamados a ser fieles a Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, perdamos lo que perdamos, digan lo que digan de nosotros, debemos permanecer fieles a Jesús, y Él nos premiará con la corona de la vida eterna, con el paraíso de Dios. No iremos a la segunda muerte, iremos al cielo por siempre. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Póngase de pie, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Dónde la vas a poner? ¿A qué te está llamando Jesús hoy? Quizá tú creas que por lo que estás pasando tienes derecho a ser infiel, a refugiarte en cosas que no agradan a Dios. Pero esta iglesia con su vida defendió su fe. Esta iglesia de Esmirna estuvo dispuesta a perderlo todo, pero no a Jesús. Y a veces en la vida cristiana vas a tener que tomar decisiones difíciles, decisiones radicales, donde vas a tener que escoger entre proclamar César es el Señor, o mantenerte firme declarando Jesús es el Señor, aunque eso sepas que te va a traer problemas, persecución, que te quiten herencia, que te corten relaciones. Pero si tienes algo que perder, que no sea Jesús, porque si te quedas con Jesús, te quedaste con la mejor parte. Él te va a dar la corona de la vida eterna. Levanta tus manos ahí donde estás. Habla con Jesús. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Qué decisión vas a tomar hoy con Jesús, iglesia? Oremos en base a esta palabra. Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús.
Nos has llamado a ser fieles, Jesús. Perdónanos. Seguro que más de alguno de los que estamos aquí te hemos sido infieles, Jesús. Perdónanos por querer vivir un cristianismo cómodo, mediocre, mundano. Perdónanos, Jesús. Perdónanos. No queremos ir a la segunda muerte, queremos ir a la vida eterna contigo, al paraíso de Dios. Queremos amar tus coronas más que las coronas que los hombres nos puedan dar. Haznos una iglesia que te ama a ti, Jesús, que te ama por encima de todo, que por encima de una relación te amemos a ti, por encima de un bien material te amemos a ti, Jesús, por encima aún de un bienestar propio te amemos a ti, aún más que a nosotros. Haznos una iglesia fiel, Jesús. Haznos una iglesia fiel a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Esta palabra nos deja ver que ser cristiano no es fácil. No es fácil ser cristiano. No es fácil. La vida cristiana no es fácil, pero es la mejor vida que alguien pueda escoger. En sí la vida no es fácil. Vas a sufrir por seguir a Cristo o por dejar de seguirlo. No te vas a librar ni del sufrimiento ni de la persecución. Te van a perseguir por seguir a Cristo o por no seguirlo. Tú escoges qué persecución quieres. Vas a sufrir o por seguir a Jesús o vas a sufrir por haber dejado a Jesús. Tú escoges qué sufrimiento quieres. Vas a pasar penas por Cristo o por haberte alejado de Cristo. Tú escoges. Solamente tienes que escoger. No te vas a librar ni del sufrimiento, ni de la persecución, ni de la prueba, ni de los ataques del diablo. El diablo te va a atacar por ser cristiano o te va a atacar por haberte salido de la cobertura de Dios. No te vas a librar de los ataques. Solo tienes que escoger qué quieres, qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Levanta tu mano y dile: Señor, hoy decido serte fiel a ti, Jesús. Perdóname, renuncio a ser un cristiano mediocre, un cristiano que tenga amantes espirituales. Te quiero amar a ti por sobre todas las cosas, Jesús. Decido, y si te atreves, dile: decido hoy serte fiel, venga lo que venga, pase lo que pase. Yo decido, Jesús, que te seré fiel a ti. Gracias, Jesús, porque la vida contigo siempre será mejor que la vida fuera de ti. Y si tú hoy viniste por primera vez, quiero decirte que la voluntad de Dios es la vida eterna, no la muerte eterna para ti. Pero si no tienes a Cristo Jesús, te vas a la muerte eterna. Esa es la realidad y la verdad. Pero hoy tienes la oportunidad de tener a Jesús contigo en tu corazón, dejarlo entrar para que sea tu Señor y tu Salvador. Y eso va a cambiar no solo el resto de tu historia en la tierra, sino el resto de tu historia en toda la eternidad. Si quieres recibir a Jesús hoy en tu corazón, si nunca lo has hecho y quieres aceptarlo, o te quieres reconciliar, quizá te alejaste, hace tiempo que no asistías a la iglesia y hoy veniste y dices: Jesús, quiero reconciliarme contigo. Entonces haz conmigo esta oración y repite después de mí: Señor Jesús, te necesito. Hoy te abro mi corazón. Por favor, entra en él. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Sálvame de la muerte eterna. Regálame esa vida eterna que está en ti. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Decido seguirte a ti, Jesús. Gracias por amarme, por perdonarme y por regalarme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Amén. Gracias, Jesús.